Grabar. Listo. Vamos a comenzar. Ya habíamos hablado sobre la valoración de la emergencia, sobre el triaje, sobre las actividades que se realizan en cada una de ellas. Habíamos hablado la semana pasada sobre la sintomatología como tal, cuál es la importancia en la parte cardiovascular y en la parte respiratoria, ¿sí? Entonces, vamos a partir de otro sistema que tal vez es subvalorado, pero que es muy importante, recordando también siempre que de acuerdo al tipo de paciente, aumenta más tal vez su gravedad o su riesgo como tal, ¿no? Entonces, la valoración gastrointestinal. Cuando nosotros hablamos de la parte intestinal, por lo general siempre nos enfocamos al estómago, ¿no? A intestinos, pero también tenemos que dar en cuenta que hay muchos órganos agregados a eso, como tal. Tenemos la boca, glándulas salivales, faringes, esófago, estómago, hígado, páncreas, los intestinos como tal, grueso y delgado, recto y ano, ¿no? Cuando hablamos de todo un aparato digestivo como tal, sabemos que es el sistema por donde nosotros nos alimentamos. Y si hay la falla de alguno de estos órganos o en alguna parte específica del aparato digestivo falla, la absorción o el ingreso como tal de los alimentos no va a ser el mismo. Entonces, al momento de que esté alterado uno o parte de algún órgano, sabemos que va a resultar afectado nuestra nutrición y por ende nuestro organismo, porque gracias a los nutrientes, a los alimentos, pues nosotros vamos a tener actividades, ya sea de producción de actividad, glucosa, entre otro tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? El aparato digestivo, como ya habíamos hablado, de inicia donde termina y todos los agregantes como tal que ustedes tienen en la documentación para que lo lean, ¿no? Parte muy importante, cuando está alterada una parte del ingreso como tal de los alimentos, podemos irnos ¿a qué? Al mal sabor, al no sabor, al mal aliento y gracias a esta sintomatología o a estos signos que presenta el paciente en ese momento, ya sea por una emergencia o no, nosotros vamos asociando muchas cosas. Ejemplo, cuando nosotros tuvimos lo del COVID, un signo era perder el gusto y el olfato, ¿no? Entonces, ya sabemos la parte digestiva del gusto. Nos vamos relacionando a un signo como tal, muy característico que se hizo muy común en el COVID, ¿no? Cuando hablamos de dificultad para tragar, nos relacionamos ¿a qué? A que tenemos inflamada la garganta, ¿sí? Tenemos una dificultad para tragar y sabemos que está inflamada la garganta. Nosotros mismos incluso decimos, es que me duele tragar, he de tener inflamada la garganta. Y a veces corroboramos, claro, visualizando la garganta como tal, ¿no? Otra de las sintomatologías que podemos asociar a una enfermedad, cuando las personas tienen mal aliento y no está asociado con su higiene vocal o que tengan caries, son las personas que tienen problemas hepáticos o pancreáticos, ¿sí? Entonces, con una sintomatología como las que hemos hablado ahorita, se van direccionando a una enfermedad y es muy importante tomar en cuenta lo más mínimo, ¿sí? Otra parte, ejemplo, que tenemos que relacionar también es dónde se encuentran ubicados los órganos. Habíamos hablado de la sintomatología de un signo específico para detectar la apendicitis, ¿sí? Donde nosotros tenemos nuestro apéndice, como vemos, en la parte inferior derecha, todo esto está dividido por cuadrantes, ¿sí? En la parte inferior derecha donde se encuentra el apéndice, ¿sí? El mesogastrio, el hipogastrio, ¿sí? Todo está dividido como tal. Entonces, lo más común es que nosotros vayamos direccionando a qué órgano se encuentra ahí. Entonces, es muy poco común que duela la parte donde está el páncreas. Duele cuando ya hay una pancreatitis como tal. Entonces, a mí me duele el hipogastrio, me duele el mesogastrio que está en medio, me empieza a doler el hipocondrio derecho, el flanco derecho, izquierdo, vacío o flanco vacío. Entonces yo tengo que ir relacionando dónde está cada espacio. O yo puedo ir relacionando dónde está el órgano. Entonces, si yo digo, me duele aquí donde está el páncreas, nosotros ya podemos ir relacionando. O hay gases, o estés muy estreñido, o hay alguna sintomatología, perdón, o hay alguna alteración que está afectando al páncreas. Sí, y recordemos que la parte pancreática, en una pancreatitis leve que no sea crónica ni que se llegue a un grado de nivel necrotizante o muerte de parte del páncreas como tal, sabemos que al inicio podemos controlar medicamentos, enzimas pancreáticas, una buena dieta, bla, 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 hidratación, listo, pero cuando llega a un proceso más grande, las pancreatitis son fulminantes. Entonces,
es muy importante no solo presión, saturación, temperatura, sino la valoración apoyada como tal métodos diagnósticos. Como ya hemos hablado de la palpación y la percusión, si estamos percutiendo o estamos palpando y hay dolor, algo nos va a llamar la atención. Entonces nosotros ya buscamos si de manera clínica y de manera de nuestras manitos, nuestra valoración nos ayuda a detectar algo, pues nos vamos a ayudar en elementos de apoyo o exámenes complementarios, que vienen los exámenes de sangre y eco, ¿sí? Entonces nosotros vemos que todo va sumando, que todo la sintomatología con lo que llega el paciente es muy importante. Si el paciente le dice que no ha hecho deposición 5 días, pero está con fiebre, no es más importante la fiebre que la deposición. Los dos son importantes. O sea, puedo yo al momento bajar la fiebre, pero yo me voy a investigar al hecho de que no he hecho deposición. Puede que por esos 5 días de que no he hecho deposición esté haciendo fiebre. Recordemos que la deposición son desechos de nuestro organismo, ¿no? Y debemos de eliminarlo. Y si no lo estamos eliminando, pues tal vez lo estamos reabsorbiendo. Sí, y es un ente extraño, un cuerpo extraño en nuestro organismo que debió haber sido eliminado, pero no se está eliminando. Entonces, más o menos ya tenemos una idea del por qué es tan importante todo, ¿no? Sí, igual si duele la parte del mesogástrico, que es la parte central, nosotros podemos asociar a un dolor abdominal como tal, pero ahí inicia, porque justo aquí se encuentra el plexo solar, que es una, más o menos del aporte del puño de la mano, un nervio como tal grande donde se inervan toditos, se riegan los nervios más chiquitos. Entonces ahí comienza a veces el dolor, pero ese dolor se puede irradiar donde les digo ya sea en la apendicitis, luego se va a la parte de atrás y son problemas de cálculos biliares y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, muy importante tomar en cuenta todo. Ya tenemos un leve preámbulo de todo lo que estamos conociendo y vamos a conocer otras cosas específicas como tal, ¿no? Importante, nunca se olviden en la anamnesis antecedentes patológicos. Recordemos que con eso nosotros vamos asociando tal vez alguna enfermedad presente. Un ejemplo, viene con un dolor característico en la zona pancreática, donde se encuentra el páncreas, y nos dice que su familiar directo, ya sea papá, mamá, hermanos, ha fallecido con cáncer de páncreas. No es algo hereditario, pero es algo que se está asociando a muchas personas de que si algún familiar ha tenido cáncer, se asocia mucho a que ese familiar pueda tenerlo, ¿sí? No es un ente, hereditario, pero cuando ustedes, ejemplo, dicen, mi mamá falleció de cáncer al útero y ustedes son mujercitas, el médico le pone ojo a esa patología de antecedente familiar muy importante, ¿no? Entonces, porque se ha habido estudios que se van correlacionando o se van asociando a una enfermedad actual, la enfermedad patológica, ¿no? Entonces, muy importante lo que hemos hablado ahorita, trastorno del dolor, trastorno de localización específica, descripción de un síntoma. No nos olvidemos que no es lo mismo un dolor del 1 al 10 y es uno, que el dolor del 1 al 10 y le diga 10, 11, 20, 30 o exagere, algo ha de pasar, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, ingesta salida de alimentos. Si viene un paciente con un trastorno gastrointestinal, le dices que lleva haciendo diarreas 5 días, yo sé que no es de emergencia, ¿no? A veces ya es algo que hemos dejado pasar, pero él le dice, y no he comido nada en 3 días, solo he estado tomando agua o todo lo que como estoy vomitando. Mi alarma es, ese paciente se me está deshidratando, ¿sí? ¿Cómo estará la glucosa? ¿Cómo estarán esos electrolitos? ¿Sí? Y si en algún momento me escucharon, recordemos que el desorden hidroelectrolítico, cuando hay una baja de potasio, una baja de sodio, más de una baja de potasio, un paciente puede llegar a un paro, ¿sí? Una baja de sodio, el paciente está súper deshidratado, ese cerebrito le falta líquido, ese organismo como tal, le hace falta líquido, mantener un organismo homeostático de líquido como tal, ¿sí? Esos riñones, como han de estar, están fallando por la parte del sodio. Entonces es muy importante tener en cuenta de que no solo no ha hecho no ha comido y ha hecho diarrea 5 días. Algo puede llegar al punto de poner en riesgo la vida del paciente. Y peor aún si estamos hablando de un niño. Los niños se deshidratan muy rápido, pueden llegar a convulsionar, pueden llegar a desmayarse, ¿sí? Y entrar a una parada cardíaca. Sí, y si estamos hablando de una parada cardíaca, ya sabemos el proceso que hemos hablado, ¿no? La enfermera, la oxigenación,
prevenir y solventar esa vía aérea, que siempre esté abierta y que siempre esté con intercambio gaseoso, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros ya conocemos y estamos ahorita sabiendo que no es algo tan pequeño el hecho de que tenga una diarrea, ¿sí? Ustedes tal vez en algún momento han tenido o tienen familiares, conocidos, que cuando tienen una diarrea de un día, que diarrea es la disminución de la consistencia como tal de las heces, ¿no? Así sea una y es diarrea, pero no es lo mismo una diarrea que una persona haga en toda la noche 30 diarreas. Esa persona está súper deshidratada, puede llegar a tener calambres, la actividad suya va a disminuir, puede llegar a desmayarse, entre otro tipo de cosas que como vemos pueden llegar a agravarse, ¿sí? Entonces es muy importante no minimizar el problema, ¿sí? Sino darle el valor agregado que tiene. Muy importante. Si nosotros estamos en la disposición que ya nos indican, ¿sabe qué? Administrele solución salina para recuperar las sales de hidratación. Listo, le administramos como tal hasta mientras, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta todo esto, ¿ya? Habíamos hablado todo de la parte de nosotros, de las preguntas, valoración, observación, percusión y palpación, ¿no? Y aquí vamos desmembrando un poquito cada una. Inspección. Cuando viene un paciente deshidratado es muy común que los labios rotos, secos y partidos. Muy común. La piel áspera, sí, muy reseca. Nosotros ya sabemos de ahí que nuestro paciente está deshidratado. Habíamos hablado también en esta parte de la inspección. Digamos, el paciente viene con fiebre, con diarrea, vómito, muy característico de una apendicitis, pero le vemos ya la herida como tal anterior y le preguntamos, como vemos aquí una herida, ¿a qué se debe esa herida? Porque el paciente tal vez no le mencionó que tuvo cirugía y le dice, ah, es que yo tuve una apendicectomía, ya me hicieron una apendicectomía. Entonces, nuestro diagnóstico ya no se va a una apendicitis, sino tal vez se va a una gastroenteritis. Entonces, vamos a irnos direccionando según cómo se vaya evolucionando la situación y cómo nosotros vayamos encontrando. Lo que también les había hablado, ejemplo aquí que vemos las estrías. Una embarazada, una persona, perdón, viene y dice, le preguntamos, ¿ha tenido alguna enfermedad? No. ¿Ha tenido alguna cirugía? Dice, no. Listo, empezamos, le vemos estría. ¿Algún embarazo? Sí, tengo 2 cesáreas. Un ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que vamos viendo lo vamos relacionando para nosotros ir encasillando el diagnóstico. Y ustedes van a ser partícipes de todo eso, ¿no? Van a ser muy minuciosos en alguna parte, como yo les dije, tal vez no se comunica con nosotros el médico, o, perdón, el paciente se comunica con el médico, o en lo mejor de los casos solo comunica con nosotros, ¿no? Y así sucesivamente de muchas cosas que nosotros ya hemos hablado, que hemos relacionado, la auscultación, lo que les decía sobre los movimientos, los peritaltismos, la palpación, ¿sí? Muy importante, por favor, nosotros conocer dónde están nuestros órganos, no nos olvidemos, ustedes lean y vean en la parte de la anatomía, es muy importante conocer dónde está, porque viene un paciente y le dice, me duele el apéndice de este lado, del lado izquierdo, donde está el hipocondrio izquierdo, en la parte superior, que no tiene nada que ver con el apéndice, ¿no? Entonces, muy importante ustedes conocer esa parte. Ahora, cuando nosotros habíamos hablado de exámenes complementarios, si nosotros estamos hablando del aparato digestivo, sabemos que es ecografía, exámenes de sangre, exámenes de heces, tomografías. Los rayos X ayudan a ver cuando no tenemos eco como tal o una tomografía, ¿no? Pero nos ayudan a ver a veces, en la mayoría de los casos, la parte de los intestinos. Y ahí se ve cuando hay heces compactadas, cuando están agrandados o disminuidos los tamaños normales de los intestinos, ¿sí? Nos ayudan bastante cuando no tenemos lo otro que les acabé de mencionar, ¿no? Las endoscopías, que es un mecanismo como tal invasivo de imagen que ve directamente la mucosa gástrica. En el caso de que vayamos a ver la parte intestinal, perdón, la parte del estómago y el intestino superior, pero cuando vamos a ver el intestino inferior, nos vamos a una anoscopía, que ya no entra por la boca, sino por el recto y el ano, ¿no? Es algo más visual, más directo. Y eso nos va a ayudar a dar un diagnóstico específico porque lo está viendo de manera inmediata, ¿sí? Nuestros cuidados de enfermería van a variar según la sintomatología que tenga y según el diagnóstico, a dónde va a ir dirigido. Como ya habíamos hablado del NANDA y el INDOC, aquí tenemos alterado el patrón metabólico, un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían nuestras intervenciones? Balance hidroelectrolítico, control de ingesta y egresos, no solamente de líquidos, sino de alimentos como tal, ¿no? Y eliminación de líquidos y heces como tal. Una de las intervenciones más, farmacoterapia administrada,
dieta de acuerdo a la dolencia que tenga. Si ya sé que tiene diarrea, puedo eliminar los astringentes, eliminar los lácteos, ¿sí? Mejorar el consumo de líquidos, entre otro tipo de cosas, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Pues equilibrar esa alteración que tenía, o sea, equilibrar un patrón metabólico, mejorar su estabilidad como tal metabólica, controlando la glicemia, controlando la dieta, controlando el ingreso y egreso, ¿sí? Todo lo relacionado a mi diagnóstico como tal, ¿sí? Vamos a hablar del otro. Ya. Cuando nosotros hablamos de un shock anafiláctico, hay mucha gente que lo minimiza. Escucha, es que el paciente le puso un medicamento y ha sido alérgico. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de un shock anafiláctico o de una alergia, ¿sí? Si hablamos nosotros de un shock anafiláctico, ¿sí? Vamos a ver. Cuando nosotros hemos hablado de un shock anafiláctico, sabemos que es una alergia como tal, es una respuesta alérgica, es una reacción, una hipersensibilidad a algo. En su mayoría de casos, los pacientes reaccionan de manera lenta, pero hay pacientes que tienen un metabolismo muy rápido y una respuesta rápida a ciertos medicamentos. Ejemplo, hay pacientes que son alérgicos a la loratadina y la loratadina es un antihistamínico, un antialérgico, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante tener muy en cuenta que no todos vamos a reaccionar de manera inmediata. Entonces, en los 10 correctos de la medicación, habla sobre que yo tengo que preguntarle a qué es alérgico el paciente. Si el paciente no le mencionó o él tampoco supo que es alérgico, ejemplo, al ketorolaco, yo tengo que estar pendiente del paciente de una reacción. ¿Por qué? Porque como les digo, en el mejor de los casos va a reaccionar con una leve picazón, un leve prurito, se va a poner medio rojo, le va a decir, ¿sabe qué? Me siento raro, empieza a picar, listo. Pero hay pacientes que no lo llegan a decir. ¿Por qué? Porque actúa de manera inmediata, su cuerpo es hipersensible tan inmediatamente y puede llegar a ocurrir una reacción que es el cierre de la vía aérea. Y al momento de tener un cierre de la vía aérea, no vamos a tener el cambio de oxígeno. ¿Y qué puede llegar a hacer? Pues producir una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Primero va a dejar de latir, primero va a dejar de intercambiar el oxígeno como tal, se va a detener los pulmones y por ende se va a detener el corazón. Y ya sabemos y hemos hablado del proceso del protocolo como tal de reanimación. Entonces es muy importante el manejo adecuado del medicamento, como hemos hablado en algunas partes, el uso correcto, valga la redundancia, de los 10 correctos, que es un proceso de atención de enfermería como tal, es un procedimiento que se realiza y se debe de administrar, forma parte del proceso de calidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que preguntar, pues lo vamos a hacer. Habla sobre el estar pendiente de un paciente en el cuidado de enfermería, el estar pendiente de una reacción. Yo tengo que decir, señor X, le voy a poner este medicamento, lo que le va a ayudar a tal cosa. Habla de la educación. Si necesita algo, si siente algo, si le quema, le pica, le arde, presenta alguna sintomatología extra a la que tiene, por favor, me avisa. Entonces yo tengo que estar pendiente, no es que yo pongo el medicamento y me voy. Por la sobrecarga de trabajo, yo voy y me dirijo a otro paciente y tengo que estar pendiente de lo que yo administro, porque puede llegar a un shock alérgico, un shock anafiláctico y puede llegar a una alergia total a donde le va a privar de la vida al paciente. O sea, lo podemos llegar a producirle la muerte si no estamos pendientes de una reacción. Entonces, tenemos un conocimiento como tal, ¿sí? De esto. ¿Cuál es su origen? Existen un sinnúmero de origen. Hay pacientes que, como les digo, son alérgicos de manera inmediata. Hay pacientes que se hacen alérgicos. Hay pacientes que realizan alergias muy adultas por trastornos como tal, hematológicos, como trastornos ya algo funcional que tenían en algún momento y se despertó con algo. Hay un sinnúmero de etiologías como tal, ¿sí? Hay pacientes que son alérgicos a alimentos, hay pacientes que son alérgicos a, ejemplo, al polvo, hay pacientes que son alérgicos a los perfumes, a los medicamentos, hay medicamentos que están hechos de frutas, de animales, entonces no conocen y en algún momento sucedió y pasa la situación y nosotros ya sabemos qué puede llegar a pasar. Entonces es muy importante actuar de manera directa. ¿Cuál es la manera directa? Un antihistamínico. En el mejor de los casos, un corticoide.
¿sí? Hidrocortisona o dexametasona, lo que hay en el momento, ¿sí? Y lo indicado como tal el médico. Recordemos que la administración del medicamento siempre viene en base a una prescripción, ¿sí? No nos olvidemos de esa parte. No podemos tener esa predisposición de actuar sin un respaldo científico y médico, ¿sí? Recordemos de eso. Entonces, administrar un medicamento le va a ayudar a que su cuerpo no actúe tan fuerte, no lo rechace de manera tan brusca y no llegue a producir toda la sintomatología que yo les decía. Aquí tenemos unas manifestaciones clínicas, producen taquicardia, dificultad para tragar, ronquidos como tal, porque se empieza, como yo les digo, a cerrar la vía aérea, ¿no? Estridores, dependiendo como tal, si afecta directamente a la parte pulmonar, pues los alvéolos como tal o los bronquios se comienzan a inflamar, se pueden escuchar estridores, que está dificultando el ingreso de aire, ¿sí? Los sibilantes que están inflamados como tal esa parte, ¿sí? Entonces, nosotros ya conocemos de esas situaciones y tenemos que evitar, ¿sí? Cuando hablamos de algo visual, nosotros estamos viendo el prurito, que es la picazón, ¿sí? Urticaria, como vemos aquí, este tipo de ronchas como tal, edemas, las pacientes se comienzan a hinchar como tal, y como yo les decía hace rato, produce una inflamación o la hinchazón o el edema como tal de la vía aérea que puede llegar a cerrar, ¿sí? Entre otro tipo de circunstancias como las que tenemos aquí, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos esas situaciones y por favor vamos a prevenir, ¿sí? Vamos a saber que no podemos dejar solo administrando un medicamento e irnos sin estar pendientes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la parte digestiva, yo les nombré órganos anexos. La mayoría de órganos anexos que actúan directo en el estómago son glándulas, ¿sí? Endócrinas, que quiere decir que producen hormonas. ¿A qué nos ayudan esto? A mantener un equilibrio de nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos tomamos un vaso de cola y no tuviéramos el páncreas y el hígado que nos ayuda a metabolizar, uno ayuda a metabolizar el azúcar, el otro ayuda a metabolizar la grasa, ¿no? Entonces, si nosotros comemos, digamos, una fritada con un vaso de cola y no tenemos esto, el organismo absorbiera todita esa grasa y todita ese azúcar y nuestro organismo estuviera primero lleno de grasa, segundo lleno de azúcar, estuviéramos con una hiperactividad, estuviéramos con una sangre espesa, llena de colesterol y de azúcar, y podríamos llegar fácilmente a un taponamiento cardíaco, un infarto, a una isquemia, una hipoxia y toda la historia. Entonces nosotros tenemos estos órganos, estas glándulas como tal que nos ayudan a mantener una estabilidad en nuestro organismo. ¿Cómo? El páncreas eliminando la insulina, ¿sí? El colesterol perdón, el hígado con la bilis ayudando a eliminar líquidos hepáticos, jugos gástricos, jugos que ayudan a metabolizar la grasa. Entonces, cuando nosotros, un ejemplo, tenemos una dieta común que desayunamos 7 de la mañana, almorzamos 13 horas, 1 de la tarde y merendamos 7 de la noche. Entre comidas, 10 de la mañana, yo siempre una frutita, un ejemplo, ¿no? Pero cuando cambia esto, un ejemplo, ya no desayuno a las 7, porque en cambio el horario y ahora desayuno a las 5 y no vuelvo a desayunar o no vuelvo a alimentarme de algo hasta las 10 de la mañana, como mi intestino, perdón, como mi estómago estaba acostumbrado a recibir alimentos a las 7 de la mañana, estas glándulas también ayudan a qué? A ese horario específico en el cual yo tenía a eliminar estos líquidos que nos ayudan a metabolizar y que nos ayudan a tener esa estabilidad. Y hasta que el organismo se adapte nuevamente a de que ya no desayuno a las 7, sino a las 5 y de ahí hasta las 10, es un proceso como tal. Y es por eso que ustedes dicen, es que ayer desayuné a las 5 y me arde el estómago. ¿Por qué? Porque ya bajaron los jugos gástricos y están queriendo metabolizar lo que encuentran. Y como no han tenido nada porque no desayunaron y van a desayunar recién a las 9 y siempre ustedes desayunan a las 6, sucede esta historia. ¿Qué pasa cuando yo tengo una dieta inadecuada? No porque yo coma en horarios inadecuados como los que les acabo de mencionar, sino una dieta abrupta de comida. Un ejemplo, ya no meriendo como las deberíamos merendar, algo pequeño, porque nuestra actividad va a disminuir en la noche y vamos a descansar.
Si no, me como una parrillada, una fritada, algo muy grande que se tarda en metabolizar y en la noche yo voy a tratar de descansar. Ustedes mismos se han dado cuenta o han escuchado o han de tener algún familiar conocido de que al momento de que ustedes meriendan, un ejemplo, mucha carne, mucho arroz, no pueden dormir de manera inmediata porque el organismo está tratando de metabolizar todo, está tratando de absorber un poco y como hay mucha energía acumulada, el organismo trata de avanzar a metabolizar tanto. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestros organismos fallan por la sobreproducción de estos elementos? Yo ya como lo que como siempre y como el páncreas ha producido tanta producción, valga la redundancia, de insulina, llega el momento de dejar de funcionar y de dejar de producir lo necesario para nuestro organismo. Si él debía producir 300, y va a producir ahora 1000 porque nuestra alimentación es inadecuada, va a llegar el momento donde el órgano se afecte y vaya a fallar. Es lo mismo cuando nosotros estamos corriendo y llegamos a un momento de un cansancio donde nuestros músculos nos piden que ya no, que ya te detengas, yo ya no avanzo. Lo mismo pasa con estos órganos. Cuando nosotros no tenemos una alimentación adecuada y una, correcta alimentación, de acuerdo a los horarios, de acuerdo a las fracciones, va a llegar al punto donde van a fallar. ¿Qué vienen ahí? Las enfermedades que ustedes conocen. Diabetes de diferentes tipos, uno, 2, insulino dependiente, ¿sí? Los hígados grasos. La vesícula llega a un punto donde ha producido tanto líquido para eliminar grasas que hace ese intercambio en el hígado, regresa, elimina, bota, absorbe. Como hay tanta producción de ciertos componentes, va a producir cálculos y vienen los cálculos biliares, ¿sí? Y se van acumulando y en algún momento van a tener que retirar la vesícula y no vamos a tener ese órgano que nos ayudaba a metabolizar la grasa. Es por eso que luego de retirar una vesícula nos prohíben esto, en estas dosis vamos a comer esto es lo otro. Usted a partir de tal hora solo va a comer esto con esto y porque ya no tiene quien le ayude a metabolizar. Entonces es muy importante nosotros tener una dieta adecuada, un balance adecuado de todo lo que comemos, de lo que nos alimentamos como tal, para poder no llegar a afectar estos órganos, ¿sí? Entonces ya tenemos una idea del por qué. Ahora, vámonos a la sintomatología, dolor específico como los que habíamos hablado otros. ¿Cómo nosotros descubrimos que nuestro páncreas está fallando? Con un control de insulina, ¿sí? Que es un examen de laboratorio, a veces con los exámenes de la cuchet que tenemos para el control. ¿Cómo sabemos que nuestro páncreas está fallando? Aparte de un eco, aparte del dolor, aparte de la clínica, enzimas pancreáticas, ¿sí? Entonces ya vamos viendo que todas esas enzimas están súper altas o no tenemos enzimas como tal que nos ayuden a producir, ¿sí? O está dañado el hígado, está muerto en cierta parte o está muy inflamado, ¿sí? ¿Cómo sabemos que está afectado nuestro hígado? Colesterol y triglicéridos, ¿sí? Enzimas hepáticas. Entonces, es muy importante, llega el paciente con la sintomatología, exámenes agregados. Nosotros ya sabemos, yo no puedo coger y decirle, ustedes se tienen que saber cuáles son las enzimas y los valores normales. Yo no puedo decir, tienen que saber qué exámenes pedir con esta sintomatología. Pero nosotros sí vamos a saber la parte de la consejería, la parte de la dietética. Es muy importante que nosotros sepamos que lo que habíamos hablado hace un momento, una adecuada dieta. Ya sabemos que ese paciente está con un hígado graso, no le voy a dar fritos faltando un día ni todos los días, a lo mucho una vez por semana, y frito en aceite de girasol, aceite de oliva, aceites buenos como tal, o fritos en agua, ¿sí? Otra situación, si yo ya sé que ese paciente tiene problemas de azúcar, ya no le voy a dar una dieta llena de carbohidratos. Si yo ya sé que el carbohidrato es polisacáridos, acumulación de azúcar como tal, entonces yo no le voy a dar de desayuno pan con un café cargado de azúcar o un té cargado de azúcar, ¿sí? Yo ya no le voy a dar un pedazo de pastel a las 10 de la noche si sé que su páncreas está fallando y no está produciendo su insulina adecuada para una correcta metabolización de los alimentos.
Entonces, todo esto sí me influye a mí, sí es parte de mi perfil de recomendación. ¿Por qué? Porque ahorita que ustedes están estudiando enfermería, le ven un uniformado de blanco, ya le cuentan que ustedes están estudiando enfermería, les van a comenzar a preguntar. Les van a decir, y yo que tengo esto es bueno esto, y yo que hago esto es bueno esto. Entonces yo ya sé. Ya hemos hablado de cómo llega el paciente con la sintomatología. Listo, un examen de glucosa. Si el paciente tiene una glucosa de 200 y está en ayunas y yo sé que el valor normal es de 70 a 120, es mi voz de alerta, doctor, está con 200, necesitamos hacer algo con este paciente porque si no va a conllevar a un estado de coma diabético, aunque todavía es muy baja para llegar a eso, pero yo tengo que prevenir con una inmediata actuación. Aviso, registro y si es la doble verificación adecuada, pues realizo una doble verificación. Le vuelvo a tomar con otro glucómetro en otra mano y en otro lugar. La técnica adecuada. Yo no puedo coger una torunda llena de alcohol empapada, le barro, no dejo ni que se seque y le pincho y estoy detectando mitad de alcohol y mitad de sangre. Y claro, y me sale 50. Y yo bien confiado, ya salió 50, le hace falta azúcar, voy y le pongo. Pero más detecté alcohol que sangre y en realidad estuvo 150. Le llené de azúcar sin realizar una doble verificación. Entonces, una técnica adecuada, una doble verificación y un aviso pronto para no tener que llegar a un daño como tal del paciente. Cuando nosotros tenemos sangre espesa, ya sea por colesterol. Sabemos que el colesterol puede llegar a hacer que esa sangre sea muy espesa y llegar a que se tapone una vía, ¿no? Si hablamos de que el triglicérido se va encapsulando y se va tapando en los vasos, se va acumulando, va a llegar al punto de cierre y va a producir una hemorragia y un accidente cerebrovascular en cualquier lugar como tal, ¿no? Si nosotros hablamos de una hiperglicemia, o sea, una glicemia alta, sobre los 120, que es un valor normal, dependiendo del área donde está, cuando está en terapia intensiva, en emergencia, en cuarto crítico, en emergencia como tal, pero ya hospitalizado en un área crítica, los valores aumentan por el estrés del paciente, ¿sí? Entonces es una valoración continua, pero si yo hablo de un paciente que ingresa y tiene 300, sé que esa sangre está súper cargada de azúcar y puede conllevar igual a taponar un vaso y a producir un accidente cerebrovascular. ¿Y qué conlleva un accidente cerebrovascular? Como yo les dije en alguna ocasión, no es solo un vasito que se rompió y ahí murió la historia, con medicamento le regreso o con una cirugía le abro y le saco. Puede llevar a una hemiplegia, paraplegia, alguna discapacidad o alguna limitación física parcial, total, temporal, definitiva. Entonces hay muchas circunstancias que sabiendo todo lo que ahorita estamos conociendo, debemos de accionar rápido para evitar el daño. Si ustedes están en casa y tienen familiares, saben que tienen problemas de hígado, saben que tienen problemas de páncreas, saben que tienen problemas de azúcar y se toman medicamento para la insulina como tal o se inyectan insulina, nosotros ya sabemos cuáles son nuestras recomendaciones, nosotros ya sabemos cuáles son nuestros actuales, qué deben de prevenir, qué no deben de prevenir para poder tener una vida plena, algo de calidad y que no llegue a tener una complicación como las que hemos estado hablando, ¿sí? Muy importante. Hay más, en nuestro sistema endocrino, de nuestras glándulas como tal que eliminan hormonas, hay más. Una de las más conocidas y que nosotros sabemos escuchar es la tiroide. Cuando nosotros tenemos afectación de la tiroide, si no controlamos de manera adecuada y administramos menos o más de la levotiroxina, que es la hormona como tal que produce la tiroide, puede conllevar a que el paciente tenga un accidente neurológico, ¿sí? Por mucha sintomatología que comienza con eliminar, inactivar ciertos canales, inactivar los canales de calcio, disminuir cierta actividad cerebral como tal, ¿sí? Recordemos que todo está relacionado, está todo unido. Entonces, vamos a suponer, vamos a ver la sintomatología. Cuando yo tengo hipotiroidismo, yo ya no metabolizo porque actúa directamente a la parte metabólica, yo no metabolizo muchos alimentos y por eso el paciente hipotiroideo se engorda, empieza a acumular líquido como tal y empieza a no metabolizar su comida, ¿sí? Cuando tengo un paciente con hipertiroidismo, su metabolismo aumenta
¿sí? Y comienza a metabolizar muy rápido. Y esos son pacientes súper delgados. Y yo tengo que empezar a controlar de alguna manera la ingesta como tal de algún alimento que ayude a la sobreproducción de la tiroides. Entonces nosotros ya tenemos en mente eso, ya sabemos que el paciente que toma levotiroxina, toda hormona se debe de tomar sola. Entonces, si el paciente tiene que tomarse, un ejemplo, la levotiroxina y el losartán en la mañana, a las 6 de la mañana la levotiroxina y a las 7 el losartán. Tiene que ser separado porque la hormona se tiene que administrar sola, se tiene que administrar con una mínima cantidad de agua, con un sorbito pequeño, se absorbe y luego de una hora puede alimentarse incluso y al mismo tiempo puede tomarse el otro medicamento que no interactúa con la comida. Entonces, otra de nuestras actividades de enfermería, conocer todos los medicamentos que puedo llegar yo a poner y cómo lo tengo que administrar para mejorar su absorción y facilitar una adecuada acción en ese organismo. Ejemplo, ahorita que ya hablamos de la tiroides, vamos a hablar de la insulina. Cuando nosotros tenemos un paciente que se inyecta insulina de administración lenta, la NPH, ¿sí? Nosotros tenemos un paciente que llega con una glicemia de 100 y un paciente diabético con una glicemia de 100 quiere decir que está bien aparentemente, se está manteniendo y tiene que administrarse su insulina de lenta absorción. Si yo no le puedo administrar porque el paciente ya está con una glicemia de valor normal, tengo que revalorar para poder yo administrar. ¿Por qué? Porque si está normal y yo administro, así sea una lenta, corre el riesgo de que baje esa glicemia más. Y si esa glicemia baja, nuestro organismo no va a tener algo que ayude a la actividad, al metabolismo de nuestro alimento como tal que hemos tenido, o sea, por vía periférica, por lo que sea que se esté administrando. No tenemos algo que estimule el metabolismo. No vamos a tener esa actividad como tal. Y lo que va a producir es que ese cerebrito se inactive y puede llegar a una isquemia como tal cerebral. ¿Por qué? Porque nuestro organismo ya no está activado como tal, no tiene el apoyo como tal para que se metabolice y produzca energía en nuestro organismo y se va a detener el corazón, se va a detener los vasos, se van a tener más órganos. Entonces, muy pendiente de eso. Si yo tengo un paciente que está con una glicemia de 70 y él por lo general toma la metformina, que es un medicamento bioral, toma la cantidad que sea 800 miligramos, yo no le puedo administrar, porque ya al momento de yo administrarle, a pesar de que se tarda de 30 a 40 minutos de la vía oral, yo tengo que esperar revalorar, porque puede que ese paciente esté tomando una dosis inadecuada. Ejemplo, le mandaron 800 cada 12 horas. Entonces ya se tomó en la noche y por eso despierta con una glicemia tan baja. Entonces el médico va a revalorar y a reestructurar su dosificación para una adecuada absorción. Entonces, muy importante valorar bien, controlar la glicemia como tal, controlar los valores para yo poder administrar. De la misma manera, si a usted le dicen que tiene que tomar levotiroxina 100 y encontró la de 125, pues tengo que fraccionar la pastilla en 4 partes, que una signifique un 33, ya me estoy acercando un poco, pero es peor pasarme de la dosis porque puedo llegar a un accidente, ¿sí? Puede pasar una parte neurológica que salga afectada. Entonces, ya conozco muchas de estas situaciones como tal. Por favor, nosotros conocemos y realizar las actividades adecuadas. Una de las que también van a conocer mucho son las hormonas como tal femeninas, ya sea para la administración de cuidarse, ya sea para la administración durante el parto. Uno de los ejemplos aquí es la oxitocina, que se interviene directamente en el útero y ayuda a las contracciones durante el parto. Esto se administra cuando ya ha terminado por lo general de tener la dilatación adecuada. Si no sale el bebé de manera adecuada o rápida o pronta, oportuna, se administra para que active más contracciones y elimine el bebé. Y en el caso de ser necesario, pues elimine también la placenta. Mucho ojo con la administración por la presentación, porque esto es inyectar. Uno de los ejemplos que pasó y se escuchó en una casa de salud es que el médico le dijo, licenciada X, póngale 10 de oxitocina, y la persona no sabía que era de 10 miligramos, y cuando le pregunta, ¿ya le puso? Y dijo, sí, voy por la quinta. Entonces, mucho ojo con la administración del medicamento, porque puede conllevar a una hemorragia. Si estamos viendo de que aumenta o activa la contracción uterina,
quiere decir que ese útero va a estar contrae, contrae, contrae y va a producir hemorragia y puede llegar a incluso a la atonía uterina y puede llegar a eliminar el útero por un proceso como tal quirúrgico, porque el útero no se inactivó y tenemos que detener la hemorragia como tal, ¿no? Muy importante el escuchar para nosotros poder realizar una actividad, ¿sí? Ya. Otra de las cuestiones que ustedes van a encontrar en una emergencia es el shock séptico. Cuando nosotros tenemos un shock séptico, tenemos un paciente infectado, netamente. Eso quiere decir una sepsis, ¿no? Va a diferenciarse según el lugar. Aquí también habla de disfunción multiorgánica, que ahorita se lo conoce como una choque distributivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un choque séptico, es como la acidosis que en algún momento les hablé. Cuando nosotros tenemos un paciente séptico, es la misma situación de la acidosis. Nuestro organismo está actuando ante otro problema. Y cuando hay una infección, tenemos que calmar esa infección para poder nosotros hacer que funcione, ejemplo, las drogas del vasoactivo. Llega un paciente muy infectado con infección súper alta, súper séptico por el foco que sea de inicio para poder nosotros que actúen el resto de medicamentos, como el bicarbonato que ayuda a la acidosis, la noradrenalina que ayuda a que aumente la presión, nosotros tenemos que tratar de que esa sepsis, esa infección disminuya o se controle para que el organismo, como ya está recibiendo algo que le está ayudando a controlar su infección, pueda concentrarse, por decirlo así, e irse direccionando a otro medicamento y absorberlo y digerirlo y llevar o agarrar todo lo que es necesario de ese medicamento. Mientras tanto, no. ¿Qué es el shock séptico? El sistema inmunológico responde a algo, ¿no? Algo extraño, bacterias, virus, hongos, lo que sea, ¿sí? Por una serie de pasos, su cuerpo combate y destruye el organismo de infecciones. Lo correcto es, nuestro organismo encuentra o detecta algo extraño en nuestro cuerpo y manda a las células que van a atacar eso, ¿no? A los glóbulos blancos, ¿sí? Los manda, pero a veces hay organismos, microorganismos, perdón, que son tan fuertes que nuestro organismo como tal no está preparado para atacarlo. O lo ataca, pero no lo logra matar, eliminar. Entonces tiene que venir el apoyo como tal de los antibióticos. Y ustedes han escuchado mucho, tal vez hoy en día, que nuestra pandemia que va a continuar o va a aparecer en algún momento es la resistencia antibiótica. ¿Por qué llegamos a un choque séptico? Nosotros ya llegamos a un choque séptico cuando ningún antibiótico ha funcionado, nuestro organismo no ha funcionado, ¿sí? Quiere decir que ya necesitamos un apoyo como tal. Y hay pacientes con un choque séptico, ¿por qué? Un ejemplo, comienza con dolor de garganta, tómate ampicilina. Y a veces solo es algo viral o una inflamación, ¿por qué? Porque estuvieron gritando en un concierto, cantando o bebiendo muchas cosas heladas, de ejemplo, estuvieron tomando como tal, ¿sí? Se inflamó la garganta por el frío, por el gritar, por el hablar, porque a veces hay música y toca estar gritando en una conversación. Y al día siguiente ya les pasa hasta que se inflame, su organismo recupere su normalidad. Pero vienen y ustedes escuchan, es que te duele la garganta, estás con tos seca, tómate esto, o ponte una ampicilina. Creamos una resistencia antibiótica por el uso inadecuado de ciertos antibióticos. Ya un paciente muy séptico es porque ya el antibiótico que se le puso no le hace efecto. Le hacen los cultivos, tal vez le hicieron mal, no diagnosticaron, no encontraron bien el medio de cultivo, le ponen un antibiótico que no le hizo efecto, vino el antibiótico, no le hace nada a la bacteria, se sigue reproduciendo, seguimos séptico con este paciente, viene otro antibiótico de otra generación, suben, 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 y cuando ya está en un choque séptico, encuentran la última opción, que es el último, el más caro, el de amplia generación o el de amplio espectro y el más grande generación, hermano. Entonces nosotros tenemos que evitar que cualquier paciente llegue a esto con todas las recomendaciones que tal vez ustedes han escuchado y lo que les estoy mencionando ahorita. No automedicarse, siempre visitar a un médico, no duplicar la medicación. Si el médico dice hay que administrar cada 48 horas, pues una correcta administración para que su organismo absorba lo que necesite
y se beneficie de eso, pero yo hago una doble medicación, lo que estoy haciendo es adaptando un organismo a algo que no necesitaba y al momento de que llega un organismo, un microorganismo como tal, que sí necesita esto que está recibiendo ahorita, no le va a hacer efecto porque ya el organismo se acostumbró a eso y necesita algo más elevado. Y la mayoría piensa, claro, le ponen el otro medicamento y listo, que se hacen problema. Cada medicamento tiene efectos adversos. Los de menos generación van a producir menos efectos adversos. Como vamos subiendo, vamos a producir más efectos adversos. Un ejemplo, la penicilina, alergia, a veces produce una leve fiebre, produce dolor en donde nos administraron el medicamento, mm, dolor de cabeza, cefalea y a veces diarrea. Listo, murió la historia de los efectos adversos. Muy rara vez produce hipersensibilidad, reacción shock anafiláctico y esa historia, porque hay muchos pacientes que son alérgicos a la penicilina o a sus familias. Viene un medicamento que ya no le hace efecto a la penicilina, le suben el meropenem. El meropenem, si no es administrado de manera correcta y en dosis correcta, y en su mayoría de pacientes, de cada 10 pacientes, 5 producen una falla renal, ya sea leve, grave, moderada, crónica, del AKIN 1 al 5 que hay. El meropenem no le hizo efecto, vamos subiendo a otro que es el colistin, que es uno de amplio espectro y el más caro y de última generación. Ese medicamento de cada 10 pacientes, 9 tienen falla renal, ¿sí? Falla hepática. Nosotros tenemos que ir asociando el daño del medicamento. ¿Por qué? Ejemplo, hay gente, le duele la cabeza migradorexina, sin receta, solo porque en algún momento alguien le dijo, ha de tener, se me fue la palabra, se me fue la enfermedad, has de tener migrañas, tómate. Empezaron a crear una adicción a un medicamento y cuando en realidad necesitan, porque en realidad tienen migraña, ya no les hace efecto un medicamento, sino agregan otro medicamento y nos hacemos tan resistentes a ciertos medicamentos que puede conllevar a que en algún momento ya no nos sirva ningún medicamento y llega un medicamento de, se podría decir, de altos efectos adversos y conlleva una falla orgánica como tal, ¿sí? Vamos a suponer que estamos sépticos y necesitamos antibióticos. Ya no les hace efecto todo esto. La mayoría de antibióticos se absorbe de la parte renal y se elimina por ahí, pero ahora ya no necesitamos un antibiótico que ya no se va a absorber por ahí, sino se va a absorber en la parte del hígado y en parte también del intestino, perdón, del riñón. Y este organismo, perdón, este medicamento no se va a absorber muy fácilmente. Necesitamos otro medicamento de apoyo para que no produzca tanto daño. Necesitamos el apoyo de una diálisis, tal vez porque le está afectando mucho. Entonces, una cosa lleva tras otra. Entonces, nuestra accionar en todo esto es recomendaciones, administración en horas adecuadas. ¿Por qué? Porque igual, si yo no administro un antibiótico de manera adecuada, un ejemplo, tiene ampicilina cada 8. Le tocaba 6, a ver, 8, 4 de la tarde y 2 de la noche, en esos horarios. Pero como a las 4 de la tarde yo me iba a mi café de la tarde, le administré a las 2 de la tarde, le adelanté. Y de ahí la otra compañera de la noche, obviamente le va a administrar a la hora que le toca. Yo hago un periodo de ventana donde el antibiótico dejó de hacer efecto y la bacteria comenzó a reproducirse, no le hace ya nada el medicamento porque yo estoy produciendo que el medicamento no se adhiera bien a nuestro organismo y nuestro organismo por ende no lo va a recibir de manera adecuada, no lo va a absorber y no va a atacar a nuestras bacterias. ¿Por qué? Porque hubo un periodo de ventana donde nadie le está diciendo nada, la bacteria que se estaba debilitando reforzó, creó estrategias para ella en ese medicamento que le recibió ya no le haga nada y en la otra dosis, pues va a seguir su mismo esquema. Otro ejemplo, uno de los ejemplos como tal de los antibióticos. Yo le administré a tal hora y mató a las 8 de la mañana mismo, mató 1000 bacterias. Perdón, mató 500 de 1000 bacterias. En el segundo tenía que haber matado a las 500 más. Pero como le tocaba a las 2 de la tarde y yo le atrasé a las 4 de la tarde porque me fui a almorzar, me quedé en la conversación, hice otras actividades. En ese periodo de ventana, las 500 que yo maté,
y quedaron solo 500, se empezaron a reproducir. Y así se va retrasando todo y así se van replicando y así van generando las bacterias una resistencia a los antibióticos por la mala administración del medicamento. Son uno de los ejemplos como tales nosotros conocemos y que han llegado a un choque séptico. Y un paciente con un choque séptico es por todo lo que les he nombrado. Entonces es muy importante nosotros saber lo que debemos hacer, cómo debemos hacer y hacerlo de manera adecuada por el bien de nuestros pacientes. ¿Sí? Tenemos todo lo que hemos hablado aquí. Factores cítricos. Hay muchas también situaciones que influyen, ¿no? Hay pacientes inmunodeprimidos, pacientes de cáncer, de VIH, que han recibido recién tal vez una cirugía, que tuvieron una gran invasión como tal, diabetes, entre otro tipo de cosas, ¿no? Eso conllevan también a que el paciente se haga débil, por decirlo así, y produzca resistencia a muchas cosas, o que su sistema inmune está tan débil que la ayuda de cierto medicamento no va a ser útil y comienzan a subir escalones como tal, ¿sí? Son situaciones y situaciones de las cuales nosotros conocemos, ¿no? Vamos a hablar de un síndrome de disfunción intraorgánica. Es la presencia de alteración aguda de la función de uno o varios órganos. Cuando nosotros tenemos un choque refractario o la falla, ya no solo tenemos una falla cardíaca y estaba ayudándonos de la norepinefrina, ya está recibiendo diálisis, ya está recibiendo ventilación mecánica por el tubo porque está fallando sus pulmones. Tenemos una falla multiorgánica. ¿Y qué nos llega a una falla multiorgánica? Aumentar la probabilidad de muerte o complicación del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el organismo como tal está recibiendo tantas ayudas, ¿sí? Que puede conllevar a que esos órganos se cansen, se debiliten y se detengan en algún momento si no existe el apoyo como tal de todo lo que yo les digo, ventilación, medicamentos, diálisis. Entonces nosotros podemos tal vez prevenir con todo lo que hemos hablado, dieta adecuada, control adecuado de los signos vitales, de lo que hemos hablado en las anteriores clases, control de una glicemia correcta con la técnica correcta, ¿sí? La administración de los medicamentos. Recordemos que todos los medicamentos tienen efectos adversos y si yo lo administro de manera adecuada, voy a disminuir los efectos adversos para no producir una falla orgánica. ¿Por qué? Porque si el meropenem dice en la indicación, administrar en 3 horas en bomba de difusión tanta dosis, ya no dice 1 gramo, sino dice 0,75. Yo hago la regla de 3, lo diluyo de manera adecuada y lo voy a pasar en 3 horas. Si dice así es ¿por qué? Porque si yo le administro en 1 hora, ese riñoncito no está listo todavía para metabolizarlo en 1 hora, se va a tardar en eliminarlo, se va a tardar en procesarlo, entonces yo le tengo que ir mandando de poquito en poquito ese riñón. Y es por eso que dicen tal hora. Si dice administrar 1 gramo, es porque esa dosis es lo correcto que va a absorber ese riñón y eso es lo que necesita nuestro organismo. Si yo le administro un poco más, lo que va a hacer es depositarse en el organismo y producir falla como tal, porque no se va a absorber, se va a quedar ahí nadando, 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 produciendo más resistencia como tal, y yo no estoy dándole una función adecuada al antibiótico, ¿sí? Tenemos, miren lo que les había hace un momento hablado. Aumenta como tal la mortalidad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos pacientes con choques refractarios o falla multiorgánica, existe la alta posibilidad de que sus pacientes fallezcan. Y en muchas circunstancias las podemos prevenir con el buen accionar y el buen actuar y la buena detección pronta de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Vamos a disminuir primero la encarnización de los pacientes. ¿Por qué? Porque el tenerlos tanto tiempo luchando, evitar que el paciente fallezca como tal, sabiendo que existe una falla multiorgánica que ya no hay reversa, ¿sí? No digo porque se haga diálisis ya tiene que morir, pero vamos a agregarle a más comorbilidades, a más apoyo y no sale, no revierte, la falla multiorgánica aumenta, aumenta, aumenta y a veces los tenemos mucho tiempo y esos son incluso costos elevados, problemas sociales, ya sea de la familia, porque recordemos que la familia a veces es el apoyo o el sustento como tal de la persona que la que está. Entonces, todo va sumando y todos nosotros vamos relacionando una cosa con la otra y nosotros ya tenemos que saber que eso lo podemos prevenir, detectar
y sobre todo actuar de manera correcta y pronta, ¿sí? Con todo lo que nosotros ya hemos hablado y estamos conociendo, ¿sí? Fisiopatología va a ir variando según a lo que nosotros representemos en ese momento, ¿no? Aquí ya vamos a hablar de las hormonas, vuelven a hablar, ¿sí? De la falla muerte orgánica. Son valores como tal cuando nosotros tenemos, de ejemplo, cuando hablamos de una tensión arterial y una frecuencia cardíaca, ¿no? Son valores. Cuando nosotros hablamos de la parte pulmonar, de la PAFI, ¿sí? Hablamos también de la acidosis, de todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria, de la hepática, que son las enzimas, del metabólico, las plaquetas. Cuando nosotros tenemos un paciente con una plaquetopenia, o si hablamos de un paciente hematológico con una neutrofilia, que tiene pacientes con una neutropenia como tal, de, digamos, nuestros valores normales de 9.000 a 10.000 y tiene 1.000, sabemos que esos leucocitos están en el piso, no hay quien los defienda en nuestro organismo, ¿no? Tenemos más valores de la química como tal renal en nuestro sistema nervioso central. Listo. Hemos hablado un poquito de toda la información que teníamos, de la parte de la valoración como tal gastrointestinal, endocrina, de la falla multiorgánica, de la parte de las sepsis como tal, cuando tenemos infecciones. Por favor, ustedes sean partícipes de toda esta información. Como en alguna parte les nombré, les mencioné, tenemos la información, leamos, compartamos, estudiemos, autoeduquémonos y todas las cosas que hemos hablado son parte para que ustedes sean un accionar pronto y evitar todo eso. Tienen familiares, compartan la información para prevenir. Recuerden que no hay que minimizar las cosas, hay que darle el valor que es. No es una persona que me dice, ah, solo me detectaron hígado graso. Está en hígado graso 1. Hay 3 niveles, yo estoy en uno nomás. Y sigue comiendo fritas y comiendo pan 4 veces al día. No hace ninguna actividad, no necesariamente ir al gimnasio, pero una actividad física como una caminata de una vez en el día. No ser sedentarismo, solo estar sentado. Yo ya me veo con un peso inadecuado, algo tengo que hacer. Ese tejido adiposo o ese depósito de grasa debe de bajar porque en algún momento yo voy a llegar a producir un taponamiento, algún vaso como tal, no necesariamente cardíaco, pero alguna otra extremidad, ¿sí? El riesgo de tromboembolia, de producir coágulos y tapar algún vaso muy alto. Si nosotros hablamos de los índices de muerte en el país, la hipertensión, la obesidad, o sea, todo lo que conlleva la obesidad, ¿no? La diabetes, accidentes de tránsito, luego vienen las otras enfermedades, pero la hipertensión, obesidad, diabetes son uno de los más que están peleándose cuál es uno más que el otro para hacer un índice como tal de mortalidad en el país. Entonces nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos, pero no lo hacemos. Cuando estamos en una emergencia como tal, luego de que nosotros ya estamos viendo todo lo que puede pasar con ese paciente, muy pendientes, signos y síntomas, presión arterial. Yo ya veo a un paciente súper obeso. Lo más seguro es presión arterial, saturación, glicemia. Algo debe estar pasando a ese paciente. Muy pendiente en la parte cognitiva, porque puede que algún vaso salga tapado y no sepamos. Si el paciente es hipertenso y no se está tomando bien la medicación, valoración continua de esa presión y de esa parte neurológica, porque puede que llegue a un accidente cerebrovascular frente a nosotros, ¿sí? El paciente le dice, yo tomo levotiroxina. ¿Cuándo se tomó? ¿Cuánto se tomó? ¿A qué hora tomó? ¿Cómo se la tomó? Ella le puede decir, es que me la estoy tomando todos los días de las 7 de la mañana con el desayuno. Y yo ya sé que no le está haciendo un efecto adecuado. ¿Por qué? Porque se debe de tomar sola. ¿Sí? Y no lo digo yo, lo dice la literatura, lo dice la observación, las hormonas se deben de tomar así. Entonces, todo voy relacionando para prevenir que el paciente llegue a tener un riesgo de vida. Las insulinas, ya nosotros hemos escuchado, el paciente llega con una insulina de 100 y me dice, me tengo que tomar ahorita la metformina. Yo ya sé que ese valor está normal. Si yo le tomo, perdón, si yo le permito que se administre, se tome ese medicamento, voy a hacer que esa insulina baje más. Ese paciente, esa hemoglobina, perdón, esa glicemia, perdón, baje más. Ese paciente puede llegar a una hipoglicemia y puede llegar a que ese cerebrito no llegue a una circulación adecuada. ¿Por qué? Porque no tengo quien me ayude a metabolizar y a producir actividad, energía en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces todo se va relacionando, todo yo voy conociendo
para evitar los riesgos o prevenir que no haya una muerte como tal. ¿Sí? Eso es todo por hoy, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, díganme. Y si no, nos vemos la próxima clase. Igual tienen mi contacto, por favor. Cualquier cosa me escriben. Si me demoro en contestar, me vuelven a escribir. Si les he contestado cuando me escriben. ¿Sí? Eso es todo entonces. Una buena noche con todos y que pasen muy bien. Gracias.